El estatus de la oración en la religión. Ciertamente todas las alabanzas son para Alá. Lo alabamos. Solo de Él imploramos ayuda. Le pedimos perdón por nuestros pecados. Y nos refugiamos en Alá del mal de nuestras almas y del mal de nuestras malas acciones. A quien Alá guíe, nadie lo podrá desviar. Y a quien Alá desvíe, nadie lo podrá guiar. Testifico que no hay más divinidad que Alá, único y sin asociados. Y testifico que Muhammad es su siervo y su mensajero. La paz y bendiciones de Alá sean con él, con su familia y con todos sus compañeros. Amma Ba'd. A continuación. Siervos de Alá, tengan temor de Alá como le merece, pues la piedad es lo más hermoso que pueden mostrar y lo más noble que pueden ocultar. Oh musulmanes, la palabra de bien más grande ante Alá. Unificarlo en la adoración, no asociarle nada ni nadie. Y no hay nada que acerque al siervo a su Señor como lo hace el monoteísmo. Y la mejor obediencia después del monoteísmo, el segundo pilar del Islam. En la oración, el orante recuerda a Alá, lo glorifica, se somete y se humilla ante él. Alá lo ha llamado fe. Dijo: Él no dejará de recompensarlos por su fe. Corán 2:143. La oración es la columna del Islam y la cualidad de los que temen a Alá, mencionada en el libro de Alá después de creer en lo oculto, y la alegría de los ojos del mensajero de Alá. La paz y las bendiciones de Alá sean con él. Y en las cartas que el mensajero de Alá, la paz y bendiciones de Alá sean con él, enviaba a los reyes, estaba presente la orden de la oración. El profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, le dijo a su compañero Muad: Alá esté complacido con él. Lo que debes enseñarles primero es el monoteísmo. Adorar solamente a Alá enaltecido sea. Y cuando hayan aceptado el monoteísmo, infórmales que Alá ha ordenado 5 oraciones en el día y en la noche. Al-Bukhari y Muslim. Y el mensajero de Alá, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, puso como condición el establecimiento de la oración después del monoteísmo. Porque la oración es la cabeza de los actos de adoración que son físicos. Y la voluntad del profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él antes de morir. La oración, y tengan temor de Alá en todo aquello que posean sus manos. Transmitido por el Imam Ahmad. Quien la cumpla como es debido, habrá sido sincero en su práctica religiosa, y quien la pierda, la habrá perdido por algo peor. Y es seguridad para aquellos que eran politeístas y luego se convirtieron al Islam. Pero si se arrepienten y aceptan el Islam, cumplen con la oración prescrita y pagan el zakat, déjenlos en paz. Corán 9:5. Y la oración es protección para la vida y los bienes. Dijo el mensajero de Alá: paz y bendiciones de Alá sean con él. Se me ha ordenado que luche contra la gente hasta que testifique que no hay más Dios que Alá, y que Muhammad es el mensajero de Alá, y establezca la oración y pague el zakat. Si hacen eso, mantendrán sus vidas y bienes a salvo de mí, excepto por el derecho del Islam.
y sus cuentas le corresponden a Alá. Bukhari y Muslim. La oración es algo positivo para la hermandad en la religión, pero si se arrepienten, cumplen con la oración prescrita y pagan el zakat, entonces perdónenlos y sepan que ahora son sus hermanos en la religión. Corán 9:11. Y por la grandeza de su valor y su contraste con todas las demás obras, Alá la hizo obligatoria para sus profetas y enviados. Le inspiró a Abraham, a Isaac y a Jacob establecer la oración, dijo el Altísimo. Y les inspiré realizar buenas obras, practicar la oración prescrita y pagar el zakat. Corán 21:73. Y Abraham, la paz sea con él, invocó a su Señor para que su descendencia practicara la oración. Y Alá elogió a Ismael, la paz sea con él, por su preocupación a la oración, es decir, establecerla como lo ordenó Alá enaltecido sea. Invitaba a su gente a realizar la oración y dar caridad, y alcanzó la complacencia de Alá. Corán 19:55. Después de que Alá le ordenara a Moisés el monoteísmo, le ordenó establecer la oración, y Alá le habló directamente ordenándole ambos actos de adoración. Yo soy Alá, y no hay más divinidad que yo. Adórame solo a mí, y haz la oración para recordarme. Corán 20:14. Así fue como Alá le reveló a Moisés y a Aarón, la paz sea con ambos, que ordenasen a sus pueblos a establecer la oración. Le inspiré a Moisés y a su hermano. Reserven algunas casas en la ciudad para su pueblo. Conviertan sus casas en lugares de culto y sean constantes en la oración. Corán 10:87. El profeta Zacarías, la paz sea con él, era constante en la oración. Entonces los ángeles lo llamaron cuando oraba en el templo. Corán 3:39. Y el profeta David, la paz sea con él, amaba la oración. Se la pasaba rezando 1/3 de la noche. Y cuando el pueblo de Shuaib Yetro vio a su profeta llamándolos al monoteísmo y exaltando la oración, le respondieron, «Oh Yetro, ¿es tu forma de adoración la que te ordena que dejemos aquello que adoraban nuestros padres y dejemos de hacer con nuestros bienes lo que queramos?» Corán 11:87. Jesús, hijo de María, la paz sea con ambos, la mencionó, y él, estando en la cuna, y me ha ordenado hacer la oración, dar caridad mientras viva. Corán 19:31. Alá, enaltecido sea, ha elogiado a los profetas, la paz sea con todos ellos. Dijo: cuando se les recitaban los versículos del compasivo, se prosternaban llorando conmovidos. Corán 19:58. Y los hijos de Israel tomaron el pacto para cumplirlo. Alá celebró un pacto con los hijos de Israel y designó de entre ellos 12 jefes. Pero Alá les dijo: estaré con ustedes siempre que cumplan con la oración. Corán 5:12. Y Luqmán aconsejó a su hijo con la oración. Le dijo:
Oh hijo mío, haz la oración. Corán 31:17. También Alá enaltecido sea, les ordenó la oración a quienes nos precedieron. Dijo, en la que únicamente se les ordenaba que fueran monoteístas adorando solo a Alá con sinceridad, que realizaran la oración. Corán 98:5. Alá, enaltecido sea, también se la ordenó a nuestro mensajero Muhammad. La paz y las bendiciones de Alá sean con él. Le dijo, observa las oraciones prescritas en los dos extremos, del día y durante la noche. Corán 11:114. Y le dijo a esta nación, los musulmanes, y hagan la oración. Se nos ha ordenado rezar tanto en tiempos de seguridad como en tiempos de miedo, siendo residentes o viajeros, sanos o enfermos. Y las únicas en detener la oración por un tiempo son las mujeres durante su periodo menstrual y las mujeres que están en puerperio. Al niño se le ordena rezar cuando tiene 7 años y se le exhorta con firmeza a rezar cuando alcanzó los 10 años de edad. Y el mensajero de Alá, paz y bendiciones de Alá sean con él, detestaba el dormir antes de la oración del anochecer, Isha, porque podría quedarse dormido y no rezar. También detestaba desvelarse en charlas después de la misma oración, porque desvelarse le afectaría. Al-Bukhari y Muslim. Y Alá, enaltecido sea, elogió a sus siervos creyentes con descripciones, y comenzó el capítulo con la oración. Bienaventurados los creyentes, que en sus oraciones son humildes. Y concluyó con la oración también, y cumplen con sus oraciones. Es la obra más amada para Alá. El mensajero de Alá, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, fue preguntado, ¿cuál es la obra de bien más amada para Alá? Respondió, la oración en su tiempo. Dijo, quien hacía la pregunta. ¿Y luego? Respondió, luego el buen trato a los padres. Bukhari y Muslim. Ibn Hajar, Alá tenga misericordia con él. La paciencia es mantener las oraciones y cumplirlas a tiempo, y el buen trato a los padres es algo necesario, constante y permanente. Solo los veraces son pacientes en observar el mandato de Alá. Alá, enaltecido sea, destacó a la oración de entre los demás actos de adoración, porque fue en los mismos cielos donde surgió la orden de rezar. Además, Alá le habló directamente a nuestro mensajero Muhammad. La paz y las bendiciones de Alá sean con él, revelándole así la orden de la oración. Las oraciones en sí son 5, en términos de cantidad, pero en recompensa equivalen a 50. Y la oración no se acepta a menos que el cuerpo, la ropa y el lugar estén limpios, purificados. Los movimientos innecesarios, el habla y la comida son cosas que están prohibidas durante la oración. Todo esto no se encuentra en otros actos de adoración, siendo que el siervo invoca a su gran Señor, y no se mezcla la innovación del grandioso con nada ni nadie, y Alá está frente al orante. La posición en la que el siervo está más cerca de su Señor es en la postración. Hacer la oración
Es un medio para entrar al paraíso y para contemplar el glorioso y noble rostro de Alá enaltecido sea. Dijo el mensajero de Alá: la paz y las bendiciones de Alá sean con él. Ciertamente serán capaces de ver a su Señor, así como miran a la luna, y no rivalizarán unos con otros para poder verlo. Tampoco se cansarán de verlo. Así que quien de ustedes pueda estar siempre preparado para la oración que se hace antes de que salga el sol, este es el rezo del alba, y para la oración que se hace antes de que se oculte el sol, esta es la oración del atardecer, que lo haga y las rece en sus tiempos. Bukhari y Muslim. Dijo Ibn Rajab: Alá tenga misericordia con él. Lo más elevado y grandioso que hay en el paraíso es contemplar a Alá, y la más noble de las acciones en este mundo son estas dos oraciones, es decir, la oración del alba y la oración del atardecer. Preservándolas, se espera entrar al paraíso y ver a Alá, enaltecido sea, en él. La recompensa de la oración es grandiosa, incluso antes de establecerla, ya que la ablución es un medio para que Alá borre las faltas. Quien sea constante en asistir a la mezquita, Alá le preparará su casa y su morada en el paraíso, cada vez que va y cada vez que regresa de la mezquita. Bukhari y Muslim. Y por cada paso que dé hacia la mezquita, se le registrará una buena obra, y se le elevará en rangos. Y el otro paso le borra una falta, y los ángeles suplican por todo aquel que entra a una mezquita. Dicen: Oh Alá, perdónalo. Oh Alá, ten misericordia con él, siempre y cuando se mantenga en estado de ablución. Bukhari y Muslim. Y con la súplica de los ángeles por aquel que espera la siguiente oración en la mezquita, se le registra que estuvo esperando la siguiente oración, y durante la oración los ángeles piden perdón por él. Quien diga amén, amín, a la misma vez que los ángeles, sus pecados pasados le serán perdonados. Bukhari y Muslim. Y el recordar a Alá después de haber finalizado la oración ayuda a disminuir la carga que se siente debido a las pruebas de la vida mundana. Y aquel que después de haber finalizado la oración glorifique a Alá 33 veces y lo alabe 33 veces y proclame su grandeza 34 veces, sus pecados pasados le serán perdonados. Y el que se mantenga rezando en las mezquitas con piedad será un verdadero creyente. Dijo el Altísimo: las mezquitas de Alá deben ser construidas y mantenidas por aquellos que creen en él. En el día del juicio, cumplen con la oración. Corán 9:18. Y quien rece la oración del anochecer en congregación, se le registrará como si hubiese rezado la mitad de la noche. Y quien rece la oración del alba en congregación, le será registrado como si hubiese rezado la noche entera. Transmitido por el Imam Muslim. Es una oportunidad maravillosa para alcanzar el perdón de Alá en un periodo de tiempo muy corto. Y el mensajero de Alá, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, lo comparó con un río. Dijo: ¿se imaginan que en cada una de las puertas de sus casas hubiese un río, en el cual se bañasen 5 veces al día?
¿Creen ustedes que les quedaría alguna suciedad? Respondieron los compañeros: por supuesto que no quedaría nada. Les dijo entonces el mensajero de Alá: la paz y las bendiciones de Alá sean con él. Pues sepan que ese es el ejemplo de las 5 oraciones diarias. Alá las ha puesto como un medio para perdonarles así sus faltas. Bukhari y Muslim. Y dijo el mensajero de Alá: la paz y las bendiciones de Alá sean con él. Todo musulmán que rece una oración obligatoria, perfeccione su ablución. Luego rece con humildad, concentración y reverencia, se le perdonarán sus pecados pasados, excepto los pecados grandes, y asimismo durante todo el año. Transmitido por el imam Muslim. Y los beneficios de la oración en esta vida son innumerables. Es un medio para alcanzar la felicidad. Es una puerta para obtener el sustento. Le facilita sus asuntos. Trae buenas consecuencias. Dijo el Altísimo: ordena a tu familia practicar la oración prescrita y sé constante en su cumplimiento. Que el trabajo en búsqueda del sustento no te haga descuidar el cumplimiento de lo que Alá ha prescrito, porque soy yo quien los sustento. La bienaventuranza es para los piadosos. Corán 20:132. Es una protección contra todo mal y un imán que atrae todo lo bueno. Dijo el mensajero de Alá: la paz y las bendiciones de Alá sean con él. Quien rece la oración del alba estará bajo la protección de Alá, es decir, bajo su cuidado y su observancia. Transmitido por el imam Muslim. Dijo Ibn al-Qaim, Alá tenga misericordia con él: la oración tiene un efecto asombroso para repeler los males de este mundo, especialmente si rezaste como debe ser tanto interna como externamente. Y no hay ningún otro medio que proteja al creyente de los males terrenales y los males del más allá como lo hace la oración. Tampoco hay ningún medio que ofrezca tanto bien como lo hace la oración. Dijo también: la oración tiene un efecto asombroso en preservar la buena salud, fuerza y condición del cuerpo y el corazón, y repeler todo material dañino. Por ejemplo, 2 hombres que son puestos a prueba con alguna calamidad, infortunio o adversidad, y uno de ellos cumple con sus oraciones, pues este que cumple con sus oraciones estará a salvo de algún castigo inesperado. Y no hay nada que aleje a las calamidades como lo hace el monoteísmo y la oración. Alá, enaltecido sea, salvó al profeta Jonás, la paz sea con él, mediante la oración cuando estaba en el vientre de la ballena. Y si no fuera porque él era de los que glorificaban a Alá, hubiera permanecido en su vientre hasta el día de la resurrección. Corán 37, 143, 144. También fue puesto a prueba David, la paz sea con él, quien no encontró alguna manera de arrepentirse excepto mediante la oración. Y pidió perdón a su Señor, se prosternó y se arrepintió. Corán 38:24. Y cuando Alá, enaltecido sea, puso a prueba a María, la paz sea con ella,
otorgándole la misión de dar a luz un hijo sin ella tener esposo. Le ordenó hacer la oración para facilitarle ese asunto. María, conságrate a tu Señor, prostérnate e inclínate con los orantes. Corán 3:43. Y el mensajero Muhammad, la paz y bendiciones de Alá sean con él, cuando un asunto le causaba dificultad directamente, se dirigía a rezar. Y Alá ordenó a los creyentes que buscaran ayuda en la oración en todo momento. Oh creyentes, busquen ayuda en la paciencia y en la oración. Ciertamente, Alá está con los pacientes. Corán 2:153. En las preocupaciones de la vida mundana, nos apresuramos a Alá mediante la oración de consulta, Salat al-Istijara. Y cuando el curso del universo cambia, nos volvemos a Alá con la oración del eclipse. En la holgura, nos postramos ante Alá con una postración en modo de agradecimiento por aquello que se nos ha dado. Y el mensajero de Alá, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, hacía el mayor acto de agradecimiento a su Señor. Y ese acto era la oración, ya que cuando rezaba, lo hacía hasta que sus pies se hinchaban de tanto estar de pie. Dijo su esposa Aisha, Alá esté complacido con ella. ¿Por qué haces esto, oh mensajero de Alá, siendo que Alá te ha perdonado todos tus pecados pasados y futuros? Le respondió el profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él. ¿Es que acaso no debería ser un siervo agradecido? Bukhari y Muslim. Y en el más allá, la oración precede a las demás obras, y será lo primero por lo que será preguntado el siervo en el día de la resurrección. Y una de las razones para recibir la compañía del mensajero de Alá, la paz y las bendiciones de Alá sean con él en el paraíso. La oración en constancia. Llegó un hombre a donde el mensajero de Alá, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, y le dijo, «Quiero estar contigo en el paraíso». Le dijo el mensajero, la paz y bendiciones de Alá sean con él, «Ayúdate a ti mismo rezando mucho». Específicamente en el hadith, se menciona el realizar mucho la posición conocida como postración, transmitido por el imam Muslim. Y los creyentes destacan de los hipócritas mediante la postración. Si los creyentes ven a su Señor, caen postrados ante Él, a diferencia de los hipócritas, que si se les invita a postrarse no pueden hacerlo. Y eso es un castigo para ellos, el impedimento de postrarse. Dijo Alá, glorificado sea, el día que se descubra la pierna divina y sean invitados a prosternarse, pero no podrán. Corán 42:68. Y si el musulmán entra al fuego debido a los pecados que merecen el fuego, aquel fuego no tocará la marca de la postración, una marca que se manifiesta en la frente de la persona. Una gran obligación, que Alá hizo de ella una señal entre la incredulidad y la fe. Dijo el mensajero de Alá, la paz y las bendiciones de Alá sean con él. Lo que hay entre el hombre creyente y el politeísta y la incredulidad es el abandono de la oración. Muslim. Alá ha prometido el fuego del infierno para aquel que abandone la oración.
Dijo el Altísimo: pero vinieron después de ellos generaciones que descuidaron la oración y siguieron sus pasiones, por lo que tendrán una merecida condena. Corán 19:59. Y Alá le dijo a los incrédulos: y les preguntarán: ¿qué fue lo que los llevó al fuego del infierno? Ellos responderán: fue que no cumplimos con la oración. Corán 74, 42, 43. Dijo Omar ibn el-Khattab, Alá esté complacido con él: aquel que deja la oración intencionalmente no tiene participación en el Islam. A continuación, oh musulmanes, es obligatorio para toda persona responsable mantener la oración y exhortar a su familia a que la realicen. Y este es el modelo más cercano de los profetas. La paz sea con todos ellos. Porque la oración complace al Señor, un medio por el cual las faltas son borradas, un medio por el cual se eleva en rangos, reúne todo lo bueno, protege de todo mal. En ella se encuentra solución para toda situación y destino. En ella hay éxito y felicidad para la mente, vida lujosa, bendición en el dinero, tranquilidad en los hogares y rectitud en la descendencia. Me refugio en Alá del demonio maldecido. Observa las oraciones prescritas desde pasado el mediodía hasta la oscuridad de la noche, y también la oración del alba, y prolonga la recitación en ella, pues ésta es atestiguada por los ángeles de la noche y el día. Pido a Alá que me bendiga y a ustedes con el glorioso Corán. El segundo sermón. Las alabanzas son para Alá por su benevolencia, y el agradecimiento es para Él por su éxito y su gratitud. Testifico que no hay más Dios que Alá, único y sin asociados, y testifico que nuestro mensajero Muhammad es su siervo y su mensajero. La paz y bendiciones de Alá sean con él, con su familia y todos sus compañeros. Oh musulmanes, Alá ha hecho obligatorio para los hombres acudir a las mezquitas para rezar en congregación. Dijo Alá, glorificado sea, y prostérnense con los que se prosternan. Y el mensajero de Alá, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, quiso prender fuego a las casas de aquellos que abandonaron la oración en congregación. Dijo: verdaderamente, las oraciones más pesadas para los hipócritas son la oración del anochecer y la oración del alba. Y si ellos supiesen la recompensa que esas oraciones tienen, irían a ellas arrastrándose. Y estuve a punto de ordenar que un hombre hiciese el llamado a la oración. Y luego quise ordenar a otro hombre que rezara con la gente, es decir, en lugar del mensajero de Alá. La paz y bendiciones de Alá sean con él, para así el mensajero, la paz y bendiciones de Alá sean con él, fuera con otros hombres que poseen manojos de madera, para así prenderle fuego a las casas de aquellos que dejaron de rezar en congregación. Bukhari y Muslim. Y el mensajero de Alá, la paz y bendiciones de Alá sean con él, no le dio permiso al hombre ciego abandonar la oración en congregación, sino que el mensajero de Alá, la paz y bendiciones de Alá sean con él, le dijo: ¿eres capaz de escuchar el llamado a la oración?
Respondió el hombre ciego: Sí. Le dijo el mensajero de Alá: la paz y las bendiciones de Alá sean con él. Entonces, atiende la oración. Transmitido por el imam Muslim. Así que apresúrense a la oración en congregación. La oración te da luz en el rostro y es la evidencia de que tienes fe. Mediante ella, los corazones alcanzan el alivio y niveles elevados en los asuntos. Y sepan que Alá, enaltecido sea, les ha ordenado pedir paz y bendiciones por su mensajero.